Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Hoy Jueves Santo, recuerda la Iglesia tres momentos muy importantes. El momento de la institución de la Eucaristía, que tiene como base sólida la Cena del Señor, la Santa Cena que hace Jesucristo con sus apóstoles. Y desde allí pues tiene fundamento cada Eucaristía que se celebra en la Iglesia. Desde allí nace la Eucaristía y también celebramos el Día del Sacerdote. Jesucristo, por supuesto, es nuestro sumo y eterno sacerdote, pero Jesucristo instituye, diríamos, el sacramento del orden, y entonces son los sacerdotes quienes celebran la Eucaristía y nos hacen actualizar cada momento de esta cena maravillosa que tuvo Jesús con sus discípulos. Y por supuesto el tercer momento, ese sacramento del amor y del servicio que se ve allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Allí se ve completo versículos del 1 al 15, la lectura de cómo se desarrolló esa noche la cena y cómo después Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. Vamos a abrir nuestras Biblias y los invito ahora a buscar allí una carta maravillosa de San Pablo, que es la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Entonces tenemos allí primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Dice: porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, dice San Pablo, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está nuestra herencia y aquí está el sentido de la celebración eucarística. Fíjense que se presenta allí como un acontecimiento importante hacia el inicio del Calvario. Cada Eucaristía es el resumen de todo el triduo pascual, de los momentos centrales de la Semana Santa: jueves, viernes y sábado por la noche, la vigilia pascual, y domingo de resurrección. Es una pequeña Semana Santa allí la que actualizamos cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. De la Eucaristía es que nosotros podemos sacar fuerzas, y sacar fuerzas porque nos alimentamos nada más y nada menos que del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por supuesto, de su palabra también. ¿Qué es lo que le da fuerza a nuestro cuerpo? El alimento que consumimos. Y también no cualquier alimento, sino alimento de calidad, alimento importante para que fortalezca el sistema inmune de nuestro cuerpo. Y hoy más que nunca ante esta pandemia, pues bueno,
ese gran alimento que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, se llama Jesucristo. Cada vez que lo recibimos en la Eucaristía y cada vez que nos acercamos a beber de su palabra, que es fuente de agua viva, fundamental para el sistema inmune, si lo quieren ver así, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y también está, como había dicho al principio, el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Capítulo 13, todo ese capítulo 13 tiene que ver con este momento tan importante antes de la crucifixión, de esta pasión que iba a vivir Jesús. Tiene que ver el capítulo 13 con la predicción de la tradición de Judas, el lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo que nos da el Señor allí, no solamente del servicio cuando lava los pies, sino que recomienda el amarse los unos a los otros como Él nos ha amado. Allí dice el versículo 34 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. ¿Cuál es el carné de identificación del cristiano? ¿Cuál es la obra máxima que nos revela y nos hace mostrar como cristianos? El amor, la caridad, el servicio, el perdón, la misericordia de unos hacia otros. Decía el capítulo 13, fundamental para este día Jueves Santo. Recuerden lo que he dicho desde el versículo 21, diciendo esto, Jesús se turbó en espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad os digo, uno de ustedes me va a entregar. Ahí está nuevamente la traición de Judas. Y ellos empezaron a averiguar quién sería. Y Jesús les dice, pues aquel que moja conmigo el pan en el mismo cáliz, ese me va a entregar. Está también entonces el discurso que tiene aquí de despedida Jesús, pero ya eso es con el capítulo 14 del Evangelio de Juan. No olvidemos, en el capítulo 13 tenemos el resumen de este día maravilloso, Jueves Santo, institución de la Eucaristía, institución entonces del sacerdocio y del sacramento del amor. El lavatorio de los pies es un signo de este día que evidentemente ahora en pandemia no se hará, y está en el versículo 12 de este Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen muy bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Servicio. Y díganme hoy, ¿quiénes prestan ese servicio tan fundamental? Los médicos, el personal de salud, de admirar. No solamente lavan los pies, tienen que tener contacto allí con tantos contagiados del COVID. Una oración muy especial para esos Cristos que sufren, que son los que tienen el COVID, y para esos Cristos servidores que son este personal de salud, especialmente los médicos. Día maravilloso, testimonio allí de lo que el Señor nos pide en este capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.